Vamos a platicar sobre el Tren Maya. ¿Y qué les parece si empezamos? Porque hay muchos puntos, ¿no? Pero yo lo dividiría en dos. Primero, el Tren Maya en sí mismo, o sea, lo que es el proyecto, que si funciona o no funciona, no sé, lo que opinan al respecto. Y después este asunto del Estado de Derecho. O sea, hay un juez que suspende la obra y luego vuelve a construirse la obra, que porque es de seguridad nacional. Hay mucha gente que está preocupada en ese sentido. Empezamos con el asunto del Tren Maya. ¿Tú cómo ves el Tren Maya, Claudia? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Yo creo que el Tren Maya, y me parece muy interesante el planteamiento que haces, no estoy en contra del Tren Maya, ¿no? Yo creo que es una obra, por lo menos además en el trazo original, ¿no? Que se había visto, me parece, que en términos generales con muy buenos ojos, ¿no? Y creo que de ahí radica, había pues videos, difusión, incluso en cómo iba a conectar ciertamente muchas comunidades en una región que tiene serios problemas a lo mejor de aislamiento, pobreza extrema, ¿no? Además están estos extremos de pues mucha riqueza en la zona muy turística y en otras comunidades donde pues, básicamente están alejadas. Entonces, yo personalmente veía y veo con buenos ojos el Tren Maya en su trazo original, ¿no? Es decir, este trazo que aprovechaba, digamos, corría de alguna manera paralelo a las vías, a las carreteras y aprovechaba ya también las vías férreas que estaban por ahí abandonadas, con ciertas, obviamente, modificaciones, porque los trenes han cambiado muchísimo. Entonces, en términos generales, me parece que es un proyecto que podía ya entrar a que si es la magna obra o no, me parece que ya no es el motivo de la mesa. Pero yo creo que, como la mayoría de los mexicanos, y diría yo incluso las y los miembros del Poder Judicial que están haciendo su chamba. Sí, claro. No me adelanto a lo siguiente. Sí, ahorita entramos al tema. No están diciendo que no al tren, ¿no? O sea, no estamos diciendo que no al tren. Yo me parece que es un tema de el trazo original, ¿no? Que estaba estudiado, valorado, etcétera. Que hay grupos ecologistas que dicen no al tren y que sí se están metiendo ahí el tema de la selva y en el trazo original, de hecho, pues pasa no solamente que ha generado mucha polémica, pero ya cuando pasa en la selva de Chiapas, etcétera, hay mucha gente que dice, oye, va a generar una deforestación enorme, ¿no? Sí, ahí todavía hay algunos que dicen que ya no talar más árboles, que también es un tema muy relevante, ¿no? Pero bueno, quiero Ricardo. Bueno, pues evidentemente yo soy no solamente un convencido de los enormes beneficios que tiene el Tren Maya. Empecemos por algo muy importante. El 66% de la pobreza extrema de nuestro país se concentra precisamente en la zona sur de nuestro país. Hay mucha gente que ha opinado sobre el Tren Maya, pero no conoce el sureste de nuestro país. No conoce Tabasco, no conoce Chiapas, no conoce el sur de Veracruz, no conoce Quintana Roo más que Cancún y los grandes resorts. No conocen Chiapas, pero sobre todo no conocen su realidad social. Y yo creo que el Tren Maya se convierte en un instrumento también de paz. Porque el hecho de que exista este desarrollo social en toda la región va a propiciar que toda esta gente, que pues de 5 generaciones, se rompa por fin esa miseria que han heredado desde hace por lo menos 400 años. Es la primera vez que se da esta gran oportunidad al sureste de nuestro país y sin duda es un instrumento de paz y un instrumento de desarrollo social que es necesario y urgente. Si no se hace ahora, tendríamos que esperar otros 100 años y volver a ver estas generaciones perdidas como desafortunadamente ocurre. Un gran productor de migrantes hacia la zona norte de nuestro país, hacia otro país. Y yo creo que hoy por hoy el Tren Maya, aún con las discusiones jurídicas, éticas, medioambientales, tiene que seguir adelante y crecer al resto de toda la República Mexicana. ¿Por qué 100 años? ¿Por qué si no se hace ahora habría que esperar 100 años? ¿No? Igual en 100 años ya ni trenes hay. Porque calculemos que el Lázaro Cárdenas, que obviamente no han pasado los 100 años, pues ya por lo menos 85, fue el que propició la primera vía férrea en esta región y la concluyó en su momento también el presidente López Mateos, Miguel Alemán, que también tuvo que ver con la finalización de este primer tren, pero se concluyó y se devastó precisamente en el gobierno de Vicente Fox. Oye, yo te pregunto, Claudia, hay mucha prisa para acabar estas cosas, ¿no? Digo, tú dices, estoy a favor, o sea, nadie no está en contra ahí en torno al Tren Maya, pero se podrá hacer, y yo entiendo que no es el expertise de ninguno de los que estamos en la mesa, el asunto de ingenieros y de construcciones y de trenes, pero parece que hay demasiada prisa por quererlo hacer, ¿no? A mí me parece que ese es parte de la gran problemática, ¿no? Escuchábamos, por ejemplo, en lo que dijo el presidente López Obrador. A mí me parece que este tema específico, ¿no? Lo que están haciendo los jueces de distrito, porque a mí es lo que me parece muy importante, hay que reconocer que las personas juzgadoras, los jueces de distrito, solamente están haciendo su trabajo.
Sí. Y es sano para el orden democrático constitucional que el poder ejecutivo no tenga un poder absoluto e irrestricto. Eso a mí me parece que es muy sano en un Estado constitucional y democrático de derecho. Okay. Entonces, sí me parece que hay una enorme prisa por terminar en la fecha que el presidente prometió. Es parte de, digamos, de su manera de hacer política, hay que reconocerlo. Es decir, él dijo que el aeropuerto se iba a inaugurar en determinada fecha, sí o sí va el aeropuerto. Sí, él dijo que lo inauguró. mismo va a pasar con Refinería Dos Bocas, ¿no? Y ahora tenemos el problema del Tren Maya. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay suspensiones. Ni siquiera los jueces de distrito, sin entrar en muchos tecnicismos, han dicho que no al tren. Es decir, simple y sencillamente suspendieron las obras dentro de los juicios de amparo, Claro. que no es un solo juicio de amparo. Hay cerca de 6 o 7 juicios de amparo. En la mayoría tienen suspensiones provisionales, uno tiene suspensión definitiva. Y ahorita entramos al tema del Estado de Derecho. Pero entonces creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene prisa por cumplir en 2023. O sea, a mí me parece muy importante porque hay condiciones, incluso de lo que ha dicho el juez en la mía, ¿no? En la manifestación de impacto ambiental, en los requisitos que se tienen que cumplir, que si se dan el tiempo para cumplirlos, puede valorarlos el juez de distrito o los jueces de distrito que vayan a conocer de estos asuntos y lisa y llanamente seguir adelante sin generar más polarización, digamos, en el ambiente, ¿no? De cómo se recibe el tema del tren. Ricardo Peralta, desde el punto de vista político, hay mucha prisa, no sería mejor que quedara bien. De repente se hacen trenes y se caen tiempo después, ¿no? O sea, no sería mejor hacerlo bien que lo inaugurara pues el siguiente presidente o presidenta. El proyecto del Tren Maya fue incluso mencionado antes de que el presidente López Obrador fuera presidente. Esto viene como parte de una de sus promesas de campaña. Está en el Plan Nacional de Desarrollo, está ligado en el Plan Nacional de Desarrollo como un tema también de seguridad nacional. Es decir, no es ninguna sorpresa. Evidentemente son 3 magnas obras del gobierno de México. Esta es una de ellas, emblemática, insisto, por todo lo que está a su alrededor. No es el Tren Maya, es la potencialidad que se le puede dar al desarrollo territorial de 5 estados de la República, y el Tren Maya simplemente es un instrumento. Es el instrumento para poder hacer crecer por fin y hacer justicia social a toda esa región. ¿Por qué tenemos prisa como uno de los grandes convencidos de este proyecto? Porque esto se debe haber hecho hace 50 años. La prisa de que esto funcione y que tenga resultados nos tendría que preocupar a todos los mexicanos y no solamente al gobierno. 1 año más, 2 años más, sería mucho Pero yo tiempo. creo que se va a hacer y se va a hacer bien. Ahí están las estadísticas, ahí están incluso las manifestaciones de impacto ambiental, que es parte, que seguramente lo vamos a platicar más adelante, en el tema de Estado de Derecho, pero es parte de la gran preocupación de todos, no solamente de los ambientalistas. Tenemos grandes aliados que están asesorando a quienes están construyendo el Tren Maya, que son curiosamente los científicos que en su momento fueron los que constituyeron la reserva de la biosfera de Siancán y de Calakmul, del Instituto de Ecología de la UNAM. Okay. Son voces sumamente reconocidas a nivel internacional y son los principales asesores para la construcción del Tren Maya. Okay. Es decir, la parte medioambiental se está combatiendo con datos duros, con información de científicos reconocidos a nivel mundial, y además se va a ampliar todavía más estas reservas una vez que esté construido el tren al doble. Más de 2 millones de hectáreas se van a proteger en el proyecto que se tiene para ampliar mucho más todavía esta reserva de las biosferas, tanto la de Siancán como la de Calakmul, que está alrededor de esta zona del Tren Maya. Vamos entrando poco a poco al tema del Estado de Derecho con un asunto que me llama la atención. De pronto hemos platicado con muchas personas que se dedican de hecho a los temas de construcción, y algo que les llama la atención de México, no sé si sea el caso del Tren Maya, por eso lo pongo sobre la mesa, pero algo que les llama la atención de México es que pues la neta, todo lo hacemos así como Dios nos da a entender, ¿no? Eso que se llama proyecto ejecutivo, ay, no, eso me sobra, proyecto ejecutivo, ¿para qué? Tú decías hace un rato, Claudia, bueno, pues el Tren Maya en su trazo original está padre, no sé cuántos trazos van, pero algo parecido sucede con muchos proyectos que se van dando en el gobierno, ¿no? El caso de la refinería de Dos Bocas, por ejemplo, en estos y en otros gobiernos anteriores también ha pasado lo mismo. Con refinería de Dos Bocas ha ido subiendo el precio, ha ido subiendo el tema del tiempo de entrega, etcétera.
¿Qué tan aseado está desde su perspectiva el asunto del proyecto? O sea, se ha cambiado varias veces el trazo, está ahí licitándose un asunto, se ha vuelto a la opacidad algunos de los temas del mismo tren. ¿Cómo ves el aseo ejecutivo de la obra? Y ahí sí ya empezamos a entrar al Estado de Derecho. Bueno, lo que pasa es que, a ver, meternos al aseo ejecutivo de la obra, en mi opinión, digo, claramente dijiste, ¿no? Hay un trazo original, al menos generalmente conocido, y luego está dividido por tramos en su ejecución, ¿no? Digamos, si quisiéramos hablar qué es lo que más ha polarizado, fue el famoso tramo 5 Sur y la modificación que se hizo, porque, bueno, se alzaron y se levantaron voces, sobre todo en atención al suelo cavernoso, por eso estaban los buzos. No me sumo en el sentido de decir, son todos los ambientalistas, pero sí conozco gente muy arraigada a la comunidad, personas que viven en la comunidad, que han buceado en la comunidad o que incluso exploran, por ejemplo, la zona de murciélagos, es decir, todos ellos. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de grandes obras, lo dijiste muy bien al inicio, de infraestructura no se hacen o no se deben hacer, porque sabemos lo que ha pasado en nuestro país históricamente, o sea, no es exclusivo de este gobierno, no se deben hacer al vapor, ni apresurarse sin verificar que se respeten, pues, las normas aplicables, porque respetar las normas aplicables, y decías tu Estado de Derecho, que parece que es algo como inalcanzable, tiene que ver también con la seguridad de las personas, ¿no? Decías, pues sí, se caen los trenes, pero igual se caen los puentes. O sea, es decir, no es un tema menor. Entonces, lo más relevante en este tipo de obras, y por eso tendríamos que tomarnos en serio pues el Estado de Derecho, hacerlo con calma, verificar la normatividad aplicable, no nada más lo que tiene que ver con medio ambiente, sino también con infraestructura, es que usualmente este tipo de obras son transeccionales. Esa es la lógica de esto. Es lo que le estamos dejando, por ejemplo, decía Ricardo hace un rato, es el pueblo, la zona, los 5 estados. Yo soy de Oaxaca, ¿no? Y sí, sin duda conozco la realidad de nuestro país hacia el sur, sureste del país. Entonces, claramente hace falta vías de comunicación, hace falta generar mayor riqueza, pero esta no es necesariamente la manera, sobre todo si hay cuestiones fundamentalmente que no se han resuelto de la manera adecuada, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hablar de que si ya se devastaron 50,000 o tantas hectáreas? Pues sí, claramente estas obras de infraestructura traen aparejados daños al medio ambiente, traen aparejados daños y hay que hacer obras de mitigación. Claro. Eso nadie lo niega. En otros países, yo insisto, o sea, me llama la atención porque nos los han dicho aquí algunos expertos, de verdad se hace, o sea, todo un trazado, se platica con la gente, o sea, como que todo está, hay un trabajo previo brutal antes de hacer la misma obra, ya sea un aeropuerto, ya sea una vía, ya sea hasta un bache, ¿no? Hasta para tapar un bache y poner un tope o un letrero. Hay como que mucha planificación y hay quien acusa que en este proyecto o en muchos proyectos en México, pues la planificación simplemente es así como que un estorbo, un elemento burocrático. ¿Qué opinas, Ricardo? Yo creo que en este caso no es así, pero sí lo fue en el pasado. Los que conocen Cancún, conocen los grandes resorts, conocen los proyectos de parques acuáticos, y jamás nadie levantó ni media ceja cuando se devastaron varias y miles de hectáreas en toda esa región. Estamos hablando de que el Tren Maya también va a fomentar el reordenamiento territorial, querido Luis, Claudia. En la planeación de Cancún, en la planeación del centro turístico, que ahora lo es de manera exponencial, Tulum, prácticamente todos los terrenos de Tulum, el 70% ya están comercializados, pero no hay un control respecto al tema ecológico, al tema territorial, a la factibilidad de servicios públicos. Es decir, creció toda esta región sin tomar en consideración una planeación. El Tren Maya sí tiene una planeación, sí tiene los permisos, sí tiene las consultas que se realizaron en virtud del artículo 2 de la Constitución, sí existen. La enorme mayoría de la gente de la región ve con muy buenos ojos, insisto, no solamente los polos turísticos, sino los polos que eventualmente serán polos económicos de desarrollo en las 43 estaciones del Tren Maya. Tomemos en cuenta que son 1,500 kilómetros lineales y estamos controvirtiendo en este momento solamente un tramo, que es el tramo 5 Sur. Es decir, que va de Playa del Carmen a Tulum, para que nos ubiquemos más o menos, ¿no? Que además es uno de los más económicamente rentables, ¿no? O sea, son... Sin duda, pero es un tramo muy fifí. Esto, Luis, tiene que ser rentable para el resto de la población, no solamente para los turistas extranjeros. Recordemos que es Cancún
es el polo de turismo más importante de Latinoamérica, con más de 18 millones de personas que van a Cancún. Tenemos que ampliar ese turismo nacional e internacional también para el resto de la población y que esto traiga beneficios al resto de los estados de la República. Voy a ser muy poco woke, la verdad es que es el noticiero menos woke de la radio, si no me equivoco, pero ya aquí Coco García te dice, ay, ¿qué vas a decir? Nos van a cancelar. La neta, sí ven, Ricardo, Claudia, al turista metido en el Tren Maya. O sea, perdón, no, yo sé que, no, claro, están muy interesados en ir y ver las sitios arqueológicos, pues, o sea, está bonito, ¿no? Es el discurso políticamente correcto. Perdón, pero como tú lo dices, Ricardo, tú lo conoces, Claudia, quien conocemos Cancún, sabemos que la verdad es que no hay mucho interés necesariamente en ese tema y es otro tipo de turismo el que va por allá. Es muy diverso, entiendo, pero sí será como que el desarrollo para subirte al Tren Maya, ir a conocer los sitios arqueológicos o Chiapas o cosas por el estilo, ojalá que lo fuera. No sé, yo tengo mis dudas. Yo creo que no va a ser tan así, pero a lo mejor sí. ¿Tú qué opinas, Claudia? No estoy viendo cómo se ríe Ricardo, porque como dijo, es un convencido de la obra. A ver, yo la verdad, me encantaría pensar por el bien del país que hay eso. No creo, porque también considero que hay... Primero, como turismos, es decir, sí hay todo tipo de turismo. Yo digo, si has estado en la zona y todos hemos estado por ahí. Es hermoso. Quienes tenemos interés en conocer los sitios arqueológicos, pues sabes que te subes a un coche o te subes al autobús y recorres, y son distancias pues ciertamente complicadas en muchas ocasiones, pero planeas las rutas con esa, digamos, con esa vocación. Existe este otro universo de turistas que, como bien mencionas, mayoría, sin señalar, pero, los spring breakers, que van exclusivamente a la playa. Quizá decía Ricardo, a los grandes resorts, a lo mejor no nada más a los grandes, van a hacer sus fiestas, etcétera. A ver, aspiracionalmente, pues qué bueno, ojalá que funcione algo así. A mí lo que me parece desgarrador es que sí es una tónica constante en este país, y creo que no es exclusivo del gobierno, porque lo decías muy bien. No se tiene esta cultura, digamos, bueno, ni para ir al médico, no hay la prevención. O sea, siempre somos reactivos. La verdad, sí, ¿no? No más del gobierno. No es nada más del pasa. gobierno, es como un poco... Tenemos que cambiar esta narrativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te dicen, tienen todos los permisos? No tienen todos los permisos, siendo los jueces de distrito, al haber estudiado las demandas de amparo, no hubieran concedido, por lo menos, de manera cautelar, una suspensión. O sea, no están todos los permisos, ni siquiera las manifestaciones de impacto ambiental. Porque además no nada más está revisando eso. Hay temas que justamente hacía Ricardo hace rato menciona el artículo 2 constitucional, que es un tema que además nos importa y mucho. Nuestros pueblos originarios, las comunidades indígenas. No estamos respetando tampoco. Si hay unas consultas y hay ciertos grupos que dieron para ciertos terrenos autorización, ¿no? Que hay ahí también otros debates que sería mucho tiempo. Sí, hay pero otros también que no, hay derecho a la cultura. Exacto, hay muchos que no, donde no se tomaron en consideración estos derechos culturales, la relación ancestral que tienen con sus territorios, y que esto es algo que está reconocido no solamente en nuestro texto constitucional, que es algo que el propio presidente ha tenido desde que pues estaba en promesas de campaña, el gran respeto a las comunidades y pueblos originarios, y además es parte de los compromisos que tenemos a nivel internacional, ¿no? Esto sí, digamos, es un tema que también se tiene que atender, y que a veces pues perdemos el foco de a quién debemos escuchar, ¿no? No nada más por conectar a las comunidades indígenas, vamos, digamos, a pasar por encima de sus tradiciones, sus territorios, porque también es un tema que nos obliga a nosotros como mexicanos. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que se tenía que haber hecho previamente. O sea, los propios jueces han dicho, las condicionantes a la manifestación de impacto ambiental son de previo cumplimiento al inicio de las obras. ¿Por qué estamos haciendo obras? Y ahorita entramos a este tema para cerrar ya prácticamente, porque viene un asunto muy interesante que es el de seguridad nacional, pero ahorita entramos. Nada más, yo quiero preguntar, o sea, tú sí ves, Ricardo, que detona y que va a venir una persona, bueno, no una persona, miles, millones de personas de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, por el Tren Maya. Se está descubriendo el mundo maya con la construcción del Tren Maya. Hasta este momento van contabilizados más de 5,000 puntos prehispánicos que no se tenía idea. Ojo, y todavía no se concluye. ¿No? Pero te voy a decir algo, qué interesante, porque esto va a detonar también algo que no se ha hecho en décadas, que es la exploración prehispánica de estos vestigios. Es decir, en muchas regiones de nuestro país, mi madre era veracruzano, mi padre era guerrerense. En Veracruz, y seguramente ustedes conocen la zona del Tajín, hay montículos por todos lados que muestran aparentemente que se trata de parte de las ciudades de nuestros ancestros. Bueno, esto nada más en la región de Tuxpan, que es en el norte de Veracruz. En estas regiones del sur de nuestro país
A nivel nacional se hablan 68 lenguas prehispánicas. En esta región se concentran 44. 44 de 68 se hablan solamente en esta región. Si esto lo sumamos a cada una de las estaciones del Tren Maya, por supuesto que la curiosidad del turismo, la posibilidad de la oferta turística en toda esta región va a detonar, van a ser polos de desarrollo económico para todas estas regiones. No solamente por la parte prehispánica que a muchos nos interesa y es parte de orgullo nacional, sino también al turismo extranjero. Se abre la posibilidad de que no solamente los Spring Breakers vayan a emborracharse a Cancún, sino de que conozcan culturalmente lo que significa nuestro país, que es muy valioso. No lo tenemos ya un poco. O sea, tenemos una cantidad enorme de sitios arqueológicos en México, bellísimos. Y no los estoy menospreciando, por favor, no me cancelen el WhatsApp. 5571-131337. Va de nuevo, 5571-131337. Escríbanos, por favor. A ver, lo único que digo es, cuando es platicado, no sé, con mucha gente extranjera, no es particularmente quiero ir a México a conocer las pirámides del Sol o la Luna. Alguno te lo dirá, pero no creo que sea la mayoría. No sé. Yo por eso lo hay que abrir la ventana, mesa, hay que escuchar el Tzotzil, el Tzetzal, lo que se habla en esta región que es maravilloso. Hay que conocer México. Y la gente que hoy no está de acuerdo en el Tren Maya, yo los invito a que este periodo vacacional vayan a recorrer vía terrestre todas estas regiones de los 5 estados del Tren Maya. Vayan para que tengamos más elementos por opinar. Vamos al tema de, que ya se nos está acabando casi el tiempo, pero esto es muy interesante. Seguridad nacional, dice el presidente. De entrada el concepto ya es complejo. Seguridad nacional, un tema de seguridad nacional. Entiendo, para tratar de aterrizarlo un poco, han venido 7, 8 amparos, 7, 8 juicios, no sé, hay un rollo ahí. Los jueces han frenado, se frenó la obra y de repente, ¡pum!, empiezan a construir la obra de nueva cuenta. Dice el presidente, dice el gobierno, es que este es un asunto de seguridad nacional. ¿Qué determina que sea un asunto de seguridad nacional? ¿Qué opinión te merece esto, Claudia? Digo, lo primero que diría enfáticamente es la continuación de las obras está en desacato a una orden judicial. Ok. Tajantemente, porque eso dijo el juez que la suspendió. Con o sin declaratoria, que además no ha sido publicada, de que el tren es una cuestión de seguridad nacional. En mi opinión personal, pues según la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo, nuestro gobierno entiende la seguridad nacional como esta condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de las amenazas al Estado para construir paz duradera y fructífera. En el 2005, que no es de este momento, se expidió la Ley de Seguridad Nacional y ahí en el artículo 3, digamos que la define como estas acciones que están destinadas de alguna manera inmediata y directa, que eso es algo muy importante, a mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, ¿no? Entonces, me parece que en este caso, por lo menos con lo que tenemos como conocimiento a nivel mañaneras, a nivel discursivo, pues no se acredita que haya un tema de seguridad nacional con el Tren Maya, aunque a lo mejor pueda estar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, porque ni preserva la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio, no nos ayuda a mantener el orden constitucional y a la unidad de la federación, ni a fortalecer las instituciones democráticas de gobierno. Antes, al contrario, con el desacato de una orden judicial, flagrantemente estamos atentando contra uno de los 3 poderes de la Unión, que es precisamente el Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, digamos, personal. Ahora, ya lo vimos como estrategia. Esto mismo pasó con el caso del aeropuerto de Santa Lucía. Al momento que se obtuvieron suspensiones, cuando, pues, a la verdad es que al presidente no le gusta el juicio de amparo. No le gusta que llegue un juez de distrito y que no use sus facultades. ¿Por qué? Porque lo demuestra constantemente, denostando a las personas juzgadoras. Y entonces, ya lo vimos, de repente tienes las suspensiones y en lugar de estar dentro del juicio de amparo, como ya pasó, ya vino Fonatur y presentó la mía, ¿no? Al principio no había manifestación de impacto ambiental, vino y la presentó, le solicitó al juez, revoca la suspensión. El juez valoró la manifestación de impacto ambiental y no la revocó. Modificó la suspensión en los términos que estaba otorgado y de todas maneras dijo, tienes que cumplir con una serie de condiciones previamente. Es lo que está diciendo, por eso no se revocó la suspensión. Ahora, hay muchas instancias dentro del propio juicio de amparo. Las autoridades responsables pueden promover un recurso de revisión y puede un tribunal colegiado modificar o revocar la propia suspensión. Eso pasó, por ejemplo, en el caso del aeropuerto. Lo que yo digo, insisto, es, el juez de distrito no está diciendo que no en manera definitiva al Tren Maya, no está diciendo que no, está suspendiendo la obra en ejercicio de sus facultades constitucionales, en cumplimiento de su función jurisdiccional, valorando lo que tiene a su mano, ¿no? en su disposición. Ricardo Peralta.
yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi colega Claudia, porque le faltó mencionar uno de los párrafos relacionados en el artículo 3º, precisamente de esta Ley de Seguridad Nacional, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social, político del país y de sus habitantes. Y esto es precisamente el Tren Maya. Lo que se pretende con este desarrollo, pues no solamente es considerar un proyecto de seguridad nacional, por el artículo que acabo de referir, sino también hay una declaratoria que sí se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del año pasado, donde se declara de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociado a la infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, etcétera, turístico, vías férreas, es decir, hoy por hoy no solamente se tiene esta información, se tiene efectivamente una manifestación de impacto ambiental. Yo creo que es momento de que se abra más el debate para que se conozcan los datos duros de la importancia de esta gran obra y hablemos también de un tema de carácter internacional. Los trenes son un factor de comunicación y de democracia en Europa, en los Estados Unidos. De hecho, hay un proyecto de Yiwu, China, que irá hasta Madrid, España. Pasa por 8 países de Europa, desde China. Es decir, hoy pensar que el desarrollo ferroviario y que el Tren Maya es el primero de muchos que habrá en todo el país, porque esto se detuvo con estos gobiernos que hemos tenido, malos gobiernos, que hoy por hoy, si tuviéramos ese desarrollo ferroviario, y te pongo un tema histórico, Ciudad Juárez, que en su momento se llamó Paso del Norte, Ciudad Juárez no hubiera sido la capital de nuestro país en su momento si no hubiera tenido una estación del tren, que fue precisamente ahí, en Paso del Norte, ahora Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, entremos allá a un asunto que me llama la atención. A lo mejor puede ser la maravilla del mundo, ¿no? Estaría padrísimo un tren como los que quiere hacer Tesla, ¿no? Elon Musk tiene ahí unos proyectos padrísimos para que llegues a Nueva York, de la Ciudad de México a Nueva York puedes llegar en una hora fantástico. Y media. Estaría padrísimo, o sea, insisto, creo que eso está padre, o sea, pero hay también esto que a mí me preocupa mucho y es, ¿qué es eso que llaman seguridad nacional? Entre los abogados les encanta y así, y los artículos. A ver, pero ¿qué es la seguridad nacional? Y cómo que me preocupa un poco porque, o sea, ¿quién determina que algo es o no es seguridad nacional? Qué bueno que lo preguntas y lo mencionas, Luis, porque justo ahorita que decía Ricardo, y la verdad es que, pues, precisamente evitaba entrar en otros temas que también son polarizantes. Uno de ellos es el famoso decretazo de noviembre. Sí, ¿no? el de, o sea, el de donde, tronó, ¿por qué? Por mi capricho, yo catalogo todas estas obras de repente como que son de seguridad nacional. Entre esas, lisa y llanamente, todas las obras que autodenomino de infraestructura. ¿Por qué? Porque esto atenta contra precisamente el Estado de Derecho en el sentido más amplio. ¿Por qué? Pues porque no garantiza que se cumpla con la normatividad, porque se precalifica como que todas estas grandes obras de infraestructura son de seguridad nacional. Claro. Y ahí incluyeron el Tren Maya de manera preventiva desde noviembre del año pasado, porque la verdad es que esto había estado pasando más menos polarizante que como en su momento fue el aeropuerto, pero siempre estaba por ahí, digamos, el espectro de las suspensiones en el caso del aeropuerto de Santa Lucía. Y van dos cuestiones que me parece que son relevantes para el tema de Estado de Derecho. El famoso decretazo, que sinceramente no me gusta como tema de Estado de Derecho, de mantenimiento del Estado de Derecho. Claro. Y en estos casos, escuchaba ayer al vocero de Fonatur quejándose de que se ha diferido la audiencia incidental en varias ocasiones dentro del juicio de amparo, que puede ser algo muy técnico. Pero no olvidemos que también hace poco, cuando estábamos en el tema de la vacunación para menores, salió otro decretazo de las autoridades donde dejaron de recibir notificaciones. Entonces, ese tipo de comportamientos, o sea, claro, a mí me encanta que se celebren los juicios de amparo. Los quejosos no quieren que se prolonguen. O sea, pocas veces, diría yo, es una estrategia, al menos en mi experiencia personal, no es una estrategia. Quieren que se respeten los plazos que están previstos en la ley, pero bueno, pues también las personas juzgadoras tienen que cumplir para que no les revoquen sus determinaciones, para que no tengan luego verificaciones o sanciones por no estar cumpliendo con lo que tienen que hacer. Entonces, este famoso decretazo no me parece que sea el fundamento, que también está muy cuestionado. Incluso hay una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución en la Suprema Corte, como tantas otras que están pendientes en estos temas. Entonces, ¿qué es seguridad nacional?
nacional, pues si a mí me preguntas, me parece que sería aquello que pone en riesgo precisamente pues nuestra soberanía. O sea, el ¿no? Tren Maya es un A mí asunto no de me seguridad. parece que el Tren Maya sea un asunto de seguridad nacional. Y ¿Hay además alguien decir que que determina- preservamos el régimen democrático por el Tren Maya, pues sí me parece a mí un poco, por eso no me metí. Quizá el desarrollo social, bueno, todo, pero el desarrollo social, entonces todo es tema de seguridad nacional. Me parece que la educación es un tema de desarrollo social, de democratización. ¿Quién y no dice estamos eso? O sea, preocupados ¿quién por las dice escuelas esto de es tiempo seguridad completo? nacional o no es seguridad Pues lo nacional? dice el ¿Presidente? gobierno, el presidente. Ricardo, En este Pues momento. mira, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Tomemos en consideración que estamos hablando de un bien superior. No podemos desdeñar que el desarrollo social no forma parte de la seguridad nacional. Al contrario, tendría que ser la enorme prioridad el desarrollo social e integrar todos los temas que sean necesarios, si fuera el caso, para que fueran de seguridad nacional, para que se prioricen. Estamos hablando de un rezago en nuestro país de más de 100 años. Tenemos generaciones, vaya, hay bisnietos, tataranietos de personas muy pobres en nuestro país. Tenemos que romper con esa cadena de miseria en nuestro país. Y hoy por hoy, no solamente es de seguridad nacional, Ok. sino que quiero señalarles que esta creación de empleos, el impulso del desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente, sin duda también evitar la tala ilegal, que toda esa región, no solamente de invasiones en Campeche, en Quintana Roo, en Tabasco, la gente realiza migraciones locales entre entidades federativas ante la ausencia de trabajo. No hay oportunidades de trabajo, la gente vive de lo que produce día a día. Se necesitan crear polos de desarrollo en esa región y salvar al sureste. Curiosamente son los que mejores y mayores recursos naturales tienen de todo el país, donde se concentra el mayor número de dinero o la mayor cantidad de dinero es en el norte, pero en el sur de nuestro país tenemos la mayor riqueza natural. Necesitamos que se equilibre ese desarrollo de los recursos naturales con el capital para que sea un beneficio para todo el país. Y sin duda, sigamos pensando en esto. Vamos a pensar en un hospital, ¿no? Es un hospital. Sí. Nadie, yo creo que estaría en contra de que se construya otro hospital, ¿no? Pero a lo mejor una afectación de alguien por los terrenos, por no sé, cualquier cosa con el hospital. Y resulta que el hospital también se vuelve de seguridad nacional. Es un riesgo que a muchos les podría sonar totalitario, Claudia. Sin duda, a mí eso O sea, es lo que me parece. O sea, claramente lo que dice Ricardo, pues nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo. O sea, desarrollo social, mucho más, una distribución más equitativa de la riqueza. O sea, claramente nadie está peleando con eso, pero a mí sí me parece autoritario, casi tiránico, determinar por decreto lo que es de seguridad nacional. ¿Por qué? Por eso insisto, hay temas que me parecen igual o más relevantes, sobre todo en estos temas de desarrollo social, de equidad y de acceso, como son el de salud y el de la educación, y que no veo que estén siendo temas, digamos, prioritarios. Un ejemplo que podría ser el tema de las escuelas de tiempo completo y las jornadas ampliadas y el derecho a la alimentación. Ha sido muy polémico y, por ejemplo, también ha habido juicios de amparo porque le han estado recortando el presupuesto y eso, sin duda, apostarle a la educación tiene un potencial transformador a nivel social.